Queridos hermanos, en el estudio del día de hoy, en esta sesión número 5 que estamos viendo acerca de la manera de que nosotros debemos poner nuestros temores, nuestras angustias, nuestros miedos en un segundo plano, en otras palabras, en el lugar donde le corresponde, todo se refiere a que en primer lugar nosotros debemos depositar nuestra confianza en Dios y poniendo a nuestro miedo a pasar a un segundo plano. En la sesión anterior nosotros habíamos visto acerca de cómo a través de la sumisión que nosotros podemos dar a Dios en lugar de nuestro temor, es que hemos aprendido de el relato del pasaje bíblico navideño, que es en Lucas capítulo 1 de los versículos 26 al 38. Habíamos aprendido acerca de la respuesta de María, que ella también, ¿verdad? Dice que se turbó al ver al ángel, pero ella nos enseña que al cambiar su temor, ella cambió su temor a confianza y sumisión. En el día de hoy nosotros vamos a ver acerca de lo que es acerca de nuestra valentía. Significa que es poner la valentía en lugar del temor. Entonces nosotros ahora vamos a empezar este estudio y con el Evangelio de Mateo y vamos a ver el relato bíblico de Mateo capítulo 14 acerca de Jesús caminando en el agua y Pedro pidiéndole a Jesús que quería unirse a él, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes se acuerdan lo que pasó en el año 2020 al inicio de esta década de los 20? El año 2020 podríamos decir que fue un año para recordar, ¿no? Para muchos quizás el año 2020 es para recordar, pero yo diría más bien es un año precisamente para olvidar. Un año que nos gustaría olvidar porque ¿qué pasó en el 2020, hermanos? La pandemia empezó, la recesión económica y cuando terminó el 2020 ya habíamos dicho, ¿verdad? Que todo ya había llegado a su fin y estábamos recibiendo el 2021. Y ahora, pero el año 2021 no fue mejor. La pandemia continuó, la división política a todo nivel y en todo lugar se acrecentó, los disturbios se empeoraron y aquí en este lugar donde vivimos tuvimos tormentas de invierno que nunca antes se habían visto. Pero dijeron, ¿verdad? O dijimos cuando terminó el 2021, el año 2022 va a ser mejor. ¿Qué pasó en el 2022, hermanos? El 2022 empezó en el febrero, ¿verdad? Con esta guerra en Ucrania y todo eso, ¿verdad? Desencadenó estos problemas de falta de alimentos necesarios, la inflación a nivel global, incertidumbre económica. Ahora tenemos un malestar global, ¿verdad? Que es algo que sigue creciendo. Hoy, por si acaso, COVID-19 parece que se niega a desaparecer. Ya se han declarado, ¿verdad? Creo que el gobierno de Estados Unidos ha dicho de que todos los visitantes que vienen de China ahora tienen que pasar la prueba del COVID antes de que entren a Estados Unidos. ¿Qué nos espera el 2023? Ya las personas se han vuelto cautelosas, ¿verdad? Ya no quieren decir, bueno, el 2023 será mejor. ¿O lo será? Es precisamente, es que nosotros vemos aquí en este estudio, el año 2023 muy bien puede ser otro año más para ser azotado por las olas en medio del mar. El 2023 puede ser una barca que enfrenta el viento contrario. Es por esto que en Mateo 14, Pedro caminó sobre el agua incluso cuando el viento y las olas lo amenazaban. Lo hizo bien mientras mantuvo sus ojos en Jesús. Para el 2023, ¿podemos hacer lo mismo? Nunca desviar la mirada de nuestro Señor. Si bien es cierto, ¿verdad? Esto es lo que nosotros podemos aprender o vamos a aprender, esperemos que aprendamos acerca de este estudio, acerca de la palabra del Señor que nos envía para este año 2023. Acompáñenme en oración para empezar este estudio. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Señor, ayúdanos a entender
qué es lo que significa la verdadera valentía. Ayúdanos, Señor, a responder con fe cuando tú, Señor, nos dices o nos invitas a que vayamos a ti. Te pido, Señor, que nos des a todos ese don de la fe y nos des la valentía de no mirar la tormenta, sino fijar nuestros ojos en ti. Señor Padre, derrama tu don de fe, Espíritu Santo. Derrama tu don de fe, aunque sea una poquita fe, Señor, que sea lo suficiente que permita poner nuestros temores en segundo lugar. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros fracasos, tú nunca nos fallas, Señor. Te alabamos y te adoramos porque tú eres, Señor, porque verdaderamente eres Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos a poner en contexto lo que Mateo relata en el capítulo 14 de su Evangelio. Empieza este capítulo 14 donde Jesús había recibido una noticia. Su primo, Juan el Bautista, había sido ejecutado por órdenes de Herodes y él había necesitado, nuestro Señor Jesús había necesitado algo de tiempo y descanso y estar a solas. Pero mientras escapa de las multitudes para salir con sus discípulos, las multitudes lo siguen, lo encuentran y en lugar de simplemente ignorarlos y rechazarlos, nuestro Señor Jesús es movido a compasión. Él les enseña y les ministra y termina alimentando entre 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Probablemente eran como 20,000 personas. Ahora nosotros leamos o vayamos a los versículos 22 al 26 del Evangelio de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Nótese algo curioso, hermanos, que el versículo 22, diciendo enseguida, en otras palabras, inmediatamente, es una orden que estaba dando nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Rápido, inmediatamente, enseguida, Él les estaba diciendo que vayan, pero aquí el verbo es hizo o hacer. Hizo entrar a sus discípulos a la barca. En otras palabras, Él les está dando una orden que debía ser cumplida enseguida, dice el versículo 22. La palabra aquí, hizo, aquí es forzar, obligar como si fuera un mandato. Y esto aquí es algo importante, hermanos, porque tenemos que aprender en qué situación estaban los discípulos en la barca. Ellos estaban simplemente obedeciendo la orden de nuestro Señor Jesucristo. En cada situación, siempre debemos confiar en lo que nuestro Señor nos dice que hagamos. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Este mandato de Jesús para con sus discípulos, que urgió a que los obedecieran enseguida, es importante para analizar el resto del relato. Entonces Jesús subió a la montaña a orar a solas, dice el versículo 23. Él permaneció allí hasta bien entrada la noche. Y aquí en este pasaje del versículo 23, Jesús nos modela, nos enseña la necesidad de nosotros también de pasar tiempo a solas con Dios en oración. En el versículo 24 ahora vemos que mientras tanto que los discípulos cumplieron las instrucciones como Jesús les ordenó, y ahora la barca estaba en medio del mar. Y ahora en medio del mar la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo me pregunto si alguna vez usted ha manejado en bicicleta
o ha tratado de correr en contra del viento, o inclusive si usted tiene experiencia de nadar en un río, y un río con agua muy caudaloso, ¿verdad? Con unas corrientes altas. ¿Usted alguna vez ha nadado en contra de la corriente? Eso yo pienso que debe ser muy agotador. O tal vez, ¿verdad? En nuestras vidas personales hemos tenido situaciones estresantes que prácticamente nos sacan las fuerzas, o tal vez hemos tenido un evento estresante tras otro, tras otro, tras otro. Se siente como si el viento fuera contrario a nosotros. Tal vez estamos en un lugar de miedo y confusión. Tal vez sintamos que nuestra vida está fuera de control. Tal vez sintamos que estamos ansiosos y asustados. Y este pasaje es con lo que nos puede ministrar a nosotros, porque es precisamente en ese lugar donde los discípulos ven a Jesús de una manera completamente nueva. Todos, hermanos, nos enfrentamos a tiempos tormentosos en la vida que pueden causar angustia, miedo, inclusive duda, situaciones sobre las que no tenemos control por extenuantes que sean nuestros esfuerzos. Luego aquí en el versículo 21, Mateo habla acerca de la cuarta vigilia de la noche. Más o menos eso se podría decir que es como entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Imagínense, ellos estaban navegando toda la noche y entre las 3 y 6 de la mañana Jesús vino a ellos, dice, andando sobre el mar. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Jesús decide caminar a ellos, pero ¿qué estaba haciendo Jesús en esa noche? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hacía él andando por el lago a esas horas de la madrugada? Pero aquí podemos aprender, hermanos, que ningún momento es demasiado oscuro o ninguna situación es demasiado agobiante para que Jesús no pueda y no quiera venir a nosotros. Ahora el relato de Marcos sobre la vida de Jesús nos da una pequeña pista. Entonces, si observamos Marcos capítulo 6, versículo 48, dice así: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Y esta palabrita, ¿verdad? Pasar de largo, también se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento como una especie de término técnico para referirse a lo que los teólogos le llaman teofanía. La teofanía básicamente es una manifestación de Dios en la Biblia. Es ver su gloria manifestada a los hombres a través de sus sentidos. En Éxodo capítulo 33 hay un relato muy interesante acerca de Moisés. Cuando Moisés le pide al Señor: te ruego que me muestres tu gloria, Jehová le responde a Moisés, dice que no vas a poder ver mi gloria porque si ves mi gloria te vas a morir. En cambio, ¿verdad? Dice el Señor a Jehová en Éxodo 33, y yo voy a pasar, ¿verdad? Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. A eso vemos aquí también como en Marcos 6:48, Jesucristo quería pasarlos de largo. En otras palabras, quería mostrar su gloria a ellos. Eso también se conoce como una cristofanía. Es una manifestación de Jesús encarnado, una manifestación de Dios encarnado en la persona de Cristo. Juan 1:14, este verso ya lo conocemos mucho, cuando el apóstol Juan nos dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál fue la respuesta inmediata de los discípulos al ver la gloria de Cristo caminando sobre las aguas? Los discípulos quedaron totalmente aterrados. Mateo dice, ¿verdad?, que gritaron de miedo, dieron voces de miedo. Y yo pienso, ¿verdad?, que es comprensible, hermanos, que sus discípulos hayan reaccionado de esa manera. Estaban totalmente cansados, habían estado despiertos toda la noche. Y que decía, pues, ¿verdad?, ya
sus mentes quizás también estuvieron agotadas y eso es lo que ellos dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y aquí vemos nuevamente la reacción natural humana cuando se enfrenta a algo sobrenatural. Salmos 40:17 nos dice así, ¿verdad? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes, Señor Jesús. Ven a nuestro encuentro, Señor. Sálvanos, Señor. Así es lo que vamos a ver nosotros ahora. Cómo es que los discípulos, al ver a Jesús, ellos estuvieron aterrados, pero vamos a ver las palabras de aliento de nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Esto lo vemos en Mateo 14, en el versículo 27 al 30. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí el versículo 27 empieza nuevamente, ¿verdad? Pero enseguida, ¿se acuerdan que el versículo 24 cómo empezó? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca. Ahora aquí dice, enseguida, inmediatamente, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí, hermanos, dice que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, tened ánimo. En otras palabras, cálmense, ármense de valor. Yo soy. Y aquí es otra vez esta palabrita, yo soy. Esta frase de aquí, yo soy, viene de golpe en medio de toda esta historia. Yo soy es exactamente el centro de la historia. Es realmente la versión griega del yo soy en el Antiguo Testamento, lo que es Yahweh, lo que es Jehová. Nota que la tormenta todavía continuaba y aún así Jesús les dice que no tengan miedo, pero alguien pudiera pensar que si Jesús hubiera querido que sus discípulos dejaran de tener miedo, ¿no habría sido más efectivo, no habría sido más tranquilizante para ellos que Jesús calmara las olas y el viento contrario en ese preciso momento? Porque él ya había mostrado ese poder, él tenía el poder de controlar los vientos. Ellos lo vieron, ¿verdad? Sus discípulos ya habían visto el poder de Cristo Jesús en el Mateo 8, 23, 27 y precisamente el Mateo 8, 23 y 27. Este pasaje termina con una pregunta de los discípulos que él les dice, ¿verdad? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otras palabras, ellos sabían de que Jesús tenía ese poder para detener las olas contrarias, ¿verdad? Para detener esos vientos contrarios. Entonces, pero para Jesús este era un momento de enseñanza para sus discípulos. Jesús fue a ellos en un mar tempestuoso, pero no hizo nada para calmar las aguas. Bueno, al menos no todavía. Su atención primaria estaba en sus discípulos para brindarles calma en medio de su agitación. A pesar de la tormenta, Jesús quiere que confiemos en Él. Y esto es lo que Pedro nos va a mostrar en el versículo siguiente. Sí, Señor, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aunque Pedro era conocido por actuar impetuosamente, impulsivamente, esta vez primero se preguntó al Señor, le dice, Señor, si eres tú, o sea, en otras palabras, Pedro se estaba dirigiendo en primer lugar a Jesús como Señor. En otras palabras, él ya sabía que era Jesús,
Así que a él ya no tenía ninguna duda de que era Jesús quien estaba caminando sobre el mar. Por eso le dice Señor. Quiere decir que él depositó su confianza en él basado en lo que Jesús afirmó decir de él mismo. Yo soy, tened ánimo, yo soy. Ahora le pide a Jesús, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí también tenemos que aprender algo también muy importante, y esto es lo que vamos a aprender de Pedro. A pesar de su carácter impulsivo, a pesar de su carácter impetuoso, que él sin titubear, ¿verdad? Él sin siquiera preguntar, él se habría lanzado al agua sin siquiera pedirle permiso a Jesús, pero aquí vemos que ahora él se está conteniendo. Y eso es lo que significa lo que es tener fe, hermanos. Fe no es lanzarse y hacer algo de alto riesgo. La fe no es un deporte de aventura, como lanzarse de un paracaídas de un avión en pleno vuelo. Si usted no es un paracaidista profesional, hacer eso es un acto de imprudencia. Eso es un acto de pura necedad. Si bien es cierto, Pedro podría haberse lanzado al agua debido a su carácter impetuoso, él primero se aseguró de que era Jesús. Si eres tú, le dice al Señor, si eres tú, él se estaba asegurando de que él era el Cristo Jesús. Entonces, la fe es ir donde Jesús nos llama que vayamos. Y eso fue lo que le dice Jesús a Pedro en el versículo 29. Y él dijo, refiriéndose a Jesús, ven. Aquí hay algo muy importante también, hermanos. Aquí Jesucristo no dice vengan. ¿Qué dice? Jesucristo dice ven, solamente a Pedro. Es para el valiente que pide. Cuando la invitación de ir a Jesús es solamente para el valiente que lo pide. El resto de los discípulos se quedaron en la barca todavía, quizás, ¿cómo se dice? En shock, porque habían visto a Jesús caminando sobre el mar y su miedo todavía se había apoderado de ellos. No estaban reaccionando en nada. En cambio, Pedro, él respondió a Jesús y le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice a Pedro, ven. Así que Pedro se bajó con cuidado por el borde del bote y salió a las olas. Sin duda, sin mirar a su alrededor, sus ojos estaban fijos en el Señor mientras caminaba lentamente hacia él. Pero aquí hay algo muy importante que decir. Solamente escuchando la invitación de Jesús de ir, pudo Pedro encontrar la valentía que necesitaba para descender de la barca y caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Así es como cuenta también el Antiguo Testamento al llamamiento a Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 12. Nosotros podemos leer que el ángel del Señor le dice así: el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Como descubrimos una y otra vez, Jesús hace lo imposible y nos invita a esa aventura de la imposibilidad. Como vimos en el estudio anterior, el ángel Gabriel declara, le dice a María, porque nada hay imposible para Dios. Ven, le dice Jesús a Pedro. Entonces, ¿por qué Mateo incluye este pequeño detalle que los otros evangelistas no lo habían incluido, como en el caso de Marcos o como en el caso de Lucas? Este no es solamente un relato de cómo tomar riesgos. Esta es una historia sobre obediencia y confianza. Es una lección para nosotros discernir entre un auténtico llamado de Dios y lo que podría ser simplemente un acto impulsivo de nuestra parte. Es que la valentía solo para dar un paso de fe no es suficiente. Debe ir acompañada de sabiduría y de discernimiento. Señor Jesús, ¿estás en esto? ¿Eres tú quien me estás llamando, Dios? ¿Me estás llamando para obrar de manera
de esta manera, esto significa, hermanos, que aunque antes de que Pedro descienda de la barca, es mejor que se asegure de que Jesús piensa que es una buena idea. Y por eso es que Jesús le dice, ven. Entonces Pedro descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y el versículo 30 empieza con esta palabra que a veces también siempre es un cambio de giro en el relato. Pero, dice el versículo 30, pero las cosas se torcieron para Pedro, ¿no? Pedro, al ver el fuerte viento, en otras palabras, él enfocó su mirada en las cosas que le estaban causando temor. Al ver el fuerte viento, ¿qué ocasionó a Pedro? Nuevamente tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro por un momento apartó los ojos de Jesús y comenzó a mirar a su alrededor, a sus circunstancias. Volvió a estar consciente de los fuertes vientos huracanados y las altas olas que habían a su alrededor. Pero aquí nosotros, hermanos, podemos recordar lo que el salmista nos dice acerca de esto. Salmo 141, versículo 8, nos dice, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Este salmos particularmente nos enseñan que nunca debemos desviar nuestra mirada a nuestro Señor. Y al nosotros depositar nuestra mirada al Señor, Él nos brinda esa confianza. En ti he confiado, Señor, no desampares mi alma. Cuando nosotros dejamos de mirar al Señor, entonces, ¿qué ocurre, verdad? Ya nuestra confianza va decreciendo y por lo tanto, mientras más decrece nuestra confianza, más se incrementa nuestro miedo. Al apartar su mirada a Jesús, Pedro, entonces, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Tuvo miedo. En otras palabras, confianza y miedo están relacionados de manera opuesta. Mientras más confianza en el Señor yo deposite en Él, mis temores se van a ir. Como dice el Salmos 56 y versículo 3, en el día que temo, dice el salmista, en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, lleno de pánico, Pedro se volvió a Jesús y gritó desesperado, Señor, sálvame. Él sabía que su única forma posible de rescate para evitar ahogarse era Jesús mismo. Así que el miedo de Pedro era natural. El temor se apodera de uno cuando apartamos la vista de Cristo y permitimos que las circunstancias de la vida nos abrumen. Cuando dejó que su entorno desviara su atención del Señor, entonces Pedro empezó a ahogarse. La segunda cosa rescatable de todo esto es que aprendemos de Pedro es que cuando él se vio hundido, él clamó al Señor, dando voces, Señor, sálvame. Cuando clamamos a Dios por ayuda, Dios es fiel para responder, como veremos en los siguientes versículos. Ahora, el salmista también nos indica acerca de esto. Salmo 69:1 nos dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. También el salmista le estaba clamando a Dios, así también Pedro clamaba a Jesús, Señor, sálvame. Vayamos ahora a los versículos 31 al 33 para terminar. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mientras Pedro se hundía en el agua, Jesús extendió su mano. Pedro se agarró de la mano del Señor. Entonces Jesús asió de él, o lo sujetó, ¿verdad? Y le dijo,
hombre de poca fe. Bueno, yo no creo que Jesús esté enojado con Pedro de ninguna manera. Es más que nada como una muestra de cariño. Él, siendo el rabí de ellos y ellos los discípulos, él se refería a sus discípulos como hombres de poca fe. La relación que había entre él y sus discípulos era algo así como una relación entre el rabí y de aprendices. En vez de decirles aprendices, él les dice hombres de poca fe. En otros pasajes, él también les llama hombres de poca fe. A menudo leemos las palabras de Jesús, poca fe o hombre de poca fe, como una reprimenda por no tener suficiente fe. Pero si fuera así, hermanos, si fuera así, entonces, ¿cuánta fe entonces es suficiente? ¿Qué tipo de fe era la que requería Pedro para poder llegar con éxito a donde estaba Jesús sin que tuviera que hundirse? ¿Acaso no dijo Jesús a sus discípulos que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y se pasará, y nada os será imposible? Esto lo vemos en Mateo 17:20. A diferencia de los otros discípulos, incluyendo Mateo, quienes se quedaron quizás todavía pasmados de miedo dentro de la barca, Pedro, aunque tenía poquita fe, Pedro tuvo la suficiente fe para meterse en el agua. Aunque luego fracasó en su intento de llegar a Jesús, él tuvo la suficientemente fe para clamar a Jesús, Señor, sálvame, cuando él empezó a hundirse. Ahora sí, ¿verdad? Analicemos la pregunta de Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste? Aquí sí es diferente. Aquí sí le hace una increpación. Ahí sí le pregunta, ¿por qué dudaste? Nosotros como Pedro tendemos a dar pasos audaces de fe hasta que las cosas se ponen difíciles. Entonces dudamos, vacilamos, entonces fluctuamos en nuestra confianza en el poder de nuestro Señor para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Podemos entregarnos con fe y confiar en que Jesús vendrá a rescatarnos, hermanos, también. En Hebreos 10:23 aprendemos que mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recapitulando todo esto, hermanos, Jesús había alentado la fe de Pedro al invitar a él, ven, como lo dice el versículo 29, y escuchó las voces de Pedro pidiendo que le salvase. Señor, sálvame, en el versículo 30. Jesús no permitió que se hundiera, tampoco lo dejó ahí, ¿verdad? Que tragar un poquito de agua para que aprendas, ¿verdad? Para que aprendas a tener más fe. Así no es como trabaja nuestro Señor Jesús. Ese no era el propósito de la invitación de Jesús. Jesús respondió al clamor de Pedro. ¿Cuándo? ¿Qué dice el versículo 31? Al momento. Pedro estaba dispuesto a correr el riesgo de la fe y aunque dudó, Jesús acudió a su clamor en el momento oportuno, en el momento exacto, tal como el salmista canta. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmos 34:6. De hecho, esta historia no es tanto para analizar el fracaso de Pedro. En cambio, es para enseñarnos cómo es que Jesús nunca falla. Aquí debemos ver algo muy importante en este relato, hermanos. Pedro, como algunas veces nosotros, apartó sus ojos de Jesús, pero Jesús nunca apartó sus ojos de Pedro. Ahora en los versículos 32 al 33, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, sucedió otro milagro. Se calmó el viento. Los discípulos se dieron cuenta una vez más del poder divino que ejerce Jesús, así como lo había hecho ya antes, ¿verdad? En el Mateo 8, en ese relato de
Mateo 8, del 23 al 27, Jesús mostró aquí nuevamente su señorío sobre el orden natural. En el caso anterior se habían preguntado qué clase de hombre es este, hasta los vientos y el mar le obedecen. En este segundo punto ya no se preguntaron acerca de quién era él. Ahora no dudaron, ahora ellos estaban seguros y por esa seguridad le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Este pasaje bíblico nos enseña que para poner nuestra valentía por encima de nuestros temores y angustias, es fundamental que mantengamos nuestros ojos en Jesús. El año 2023 muy bien puede ser otro año más de ser arrastrado por el viento contrario. Puede ser otro año más de una barca azotada por las olas. La vida, hermanos, aprendemos, ¿verdad?, que la vida no es un camino de rosas. Podemos pensar que una vez que nos embarcamos en esta aventura del reino de Dios, este viaje de seguir a Jesús podrá ser como un crucero, pero no es así, ¿verdad? La realidad es distinta. La realidad es que la vida es peligrosa. Vendrán vientos y tormentas, y estas tormentas, estos vientos pueden ser la pérdida de un ser querido, pueden ser la traición de un amigo o de una pareja, puede ser el rechazo, puede ser la adicción, puede ser la pérdida de trabajo o la pérdida de tu casa, puede ser una deuda que no la puedes pagar, puede ser una enfermedad crónica y aún así puede ser una enfermedad terminal. A veces simplemente sentiremos que el viento está en nuestra contra y en esos momentos, ¿en quién confiamos? ¿En quién vamos a creer? ¿En quién fijaremos nuestros ojos? Como vimos en Pedro, incluso algunos que siguen a Jesús podemos tener temor, pero no quiere decir que debemos ignorar nuestros temores actuando como si no existieran. Eso sería un acto de imprudencia. Así no es como este pasaje nos enseña, pero lo que nos enseña es decir que creemos que Jesús es más grande que nuestros temores. A eso es la fe, por lo que tanto seguimos adelante con valentía, no porque seamos fuertes, sino porque sabemos que Él está extendiéndonos la invitación de ir a Él y manteniéndonos seguros. Así también nosotros, en medio de esta situación que nosotros tengamos, nuestra situación azotada por las olas, en una situación de vientos contrarios en nuestras vidas, nosotros aún así en medio de eso, nosotros podemos alabarle a nuestro Señor y declarar, verdaderamente eres hijo de Dios.